Dios les bendiga, amados hermanos. Este es un tiempo de edificación para nuestras vidas. Quiero compartir esta enseñanza con ustedes bajo el tema la apostasía en la iglesia de hoy. Vamos a irnos a la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, y su letra dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, amados hermanos, es literalmente rebelión, es desafío o un abandono de nuestra fe. Podemos decir que hay dos tipos de manifestaciones de la apostasía en la sociedad, pero hoy vamos a reflexionar sobre la apostasía que tristemente vemos en la iglesia de la actualidad, la cual se manifiesta en primer lugar en un alejamiento de la sana doctrina, de las enseñanzas principales de la Biblia, para caer en falsas enseñanzas o herejías. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La apostasía, hermanos, aparece como enseñanza que entran en las iglesias del Señor de manera sutil, encubiertamente, y engañan a muchos. Por ejemplo, hay algunas formas de apostasía. En primer lugar, el evangelio o la teología de la prosperidad. Esta falsa doctrina, que ha crecido mucho en los últimos años, se enfoca principalmente en las posesiones materiales, en el bienestar físico y en el éxito de la vida. Los seguidores de esta doctrina expresan que la bendición financiera y el bienestar físico siempre son la voluntad de Dios para los cristianos, y para alcanzar esto, las personas tienen que hacer pactos financieros con el Señor. Pero este evangelio, aunque pueda ser muy atractivo para muchos, tenemos que saber que está un poco alejado de lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. La Biblia no dice que la voluntad de Dios es que todos seamos ricos, o que todos seamos empresarios, o que todos tengamos un éxito financiero. La palabra de Dios nos declara que el deseo de Dios es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que no debemos permitir que nuestros corazones se llenen de avaricia, creyendo que lo principal de la vida cristiana es el progreso financiero y los bienes materiales. Lucas capítulo 12 verso 15: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra de Dios no nos llama a nosotros a hacer pactos financieros con el Señor, sino que nos invita a confiar en el cuidado y en la provisión de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6 verso 33, un pasaje bien conocido en su primera parte, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Otro aspecto es la doctrina de la confesión positiva. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que uno desea que pase, con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Las personas que enseñan esta doctrina afirman que las palabras tienen poder espiritual, y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riqueza y salud, y atar a Satanás y lograr cualquier cosa que nosotros querramos. Es por eso que en la actualidad en muchas iglesias, en programas televisivos, en las redes sociales, podemos escuchar a muchos pastores, cantantes, predicadores y a cristianos en general expresando palabras como: yo declaro, yo decreto, yo ato, yo arrebato. Pero tenemos que comprender que esta doctrina es algo peligrosa, ya que es una enseñanza que no está en armonía con las verdades bíblicas, sino que es un concepto de la nueva era, llamado la ley de la atracción, según la cual una declaración o un pensamiento positivo atraerá una reacción positiva. Esta confesión positiva, por ejemplo, es un ejemplo de apostasía, pues deja de lado la verdad de la palabra de Dios y le exige o le trata de imponer a Dios el cumplimiento de nuestros deseos humanos. Es decir, la confesión positiva le quita a Dios su soberanía y lo convierte en una especie de genio de la lámpara. Es decir, pone al hombre el yo en lugar de Dios.
La palabra del Señor nos declara que todo lo que pidiéramos al Padre en oración creyendo, lo vamos a recibir. Marcos capítulo 11, verso 24, lo dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero se refiere a todo aquello que vaya en concordancia o de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No podemos pedir nosotros fuera de la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, no conforme a nuestros caprichos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la forma de cómo debemos orar, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Él les enseñó el Padre Nuestro a los discípulos para que también nosotros hoy lo declaráramos. Y Él mismo nos dio el mejor ejemplo de cómo debemos sujetarnos a la voluntad de Dios cuando clamamos por algo en nuestras vidas. Mateo capítulo 26, verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otro aspecto es el evangelio light. Hoy en día, amados hermanos, también podemos darnos cuenta que muchos pastores e iglesias se están apartando de la verdad del Señor, enseñando un evangelio suavizado, un evangelio light, le llaman popularmente. Es decir, un evangelio donde no se corrige el pecado, donde no se llama al arrepentimiento, donde no se habla del infierno, donde no se mencionan las consecuencias del pecado. Es decir, que no se predica lo que enseña la Biblia, sino que lo que agrada a los oídos de las personas. Estas predicaciones light se convierten prácticamente en charlas motivacionales, enseñando solamente cómo alcanzar el éxito, sobre cómo hacer realidad los sueños y las metas, pero nunca se confronta al pecado con la realidad de la palabra de Dios. Estos cultos, amados hermanos, de estas iglesias son solamente show, llenos de música, luces y de emociones, pero sin el principal ingrediente, la palabra de Dios. Y las predicaciones van enfocadas en no espantar a las personas, sino en tener una experiencia y sensaciones solamente para hacer sentir bien el momento, pero sin compromiso, sin un llamado a reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador de sus vidas. La palabra de Dios llama a ese tipo de cristianos los sensuales, es decir, que están enfocados en las emociones, en lo que pueden sentir y no en su relación con Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Judas, en su capítulo 1, en el verso 17 al 20 lo dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo nunca vino a predicar un evangelio light o un evangelio suavizado, sino que tuvo una vida de entrega y de compromiso para con Dios. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El verdadero evangelio del reino que predicó nuestro Señor Jesucristo, primeramente, es un llamado al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, verso 14-15 dice: después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si quiere seguir edificando su vida a través de estas cortas enseñanzas de la palabra de Dios, puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de estas maravillosas enseñanzas y ser el primero en verlas. Dios te bendiga.